Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para recibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Palabra del Señor. La viña del Señor es la iglesia, es el reino de Dios que comienza entre nosotros en esta vida terrena, que va despuntándose como el alba o como la alborada, porque la plenitud del reino será después de la resurrección de los muertos y en la venida de nuestro Señor Jesucristo definitiva, es decir, cuando vuelva en toda su gloria y majestad. Sin embargo, este es el tiempo en que la viña está entregada a un grupo que puede ser el pueblo judío o puede ser nuestra misma iglesia católica, y el Señor va enviando a sus profetas para recibir los frutos. Los frutos son vida de santidad. Los frutos son las ovejas bien guiadas, bien pastoreadas por los pastores del pueblo de Dios, los sacerdotes y los obispos en primer lugar. En segundo lugar, también todos los que tienen una autoridad cristiana en el mundo de los laicos, en cuanto padres de familia en primer lugar, profesores, maestros, también catequistas, guías dentro de la iglesia, etc. Todos debemos cuidar la viña del Señor y darle frutos a su debido tiempo. Es decir, no solamente producir frutos en la propia alma, sino ayudar a nuestros hermanos y a aquellos a quienes Dios puso bajo nuestro cuidado a que den frutos de santidad. Lo que pasa en esta parábola es algo tan triste y tan doloroso, por no decir patético también, ya que estos viñadores, estos encargados de esta viña que es del Señor, se creyeron dueños de la viña, y la trabajaron como si fuera propia, es decir, para su propio interés y disfrute. Y cuando llega el enviado del dueño de la viña, un mensajero o varios mensajeros, a recibir los frutos, estos arrendatarios o administradores perversos los matan o los tratan pésimo. Entonces, este patrón o dueño de la viña envía nuevos mensajeros que los tratan de peor forma y finalmente envía a su hijo, a quien también matan. Eso pasó en el Antiguo Testamento con todos los profetas que eran despreciados por su propio pueblo, y también con el Hijo de Dios que fue muerto en la cruz por instigación, en primer lugar, de los mismos jefes judíos. Pero eso también puede pasar hoy. La Iglesia tiene una tarea por delante: custodiar el mensaje de Cristo, el magisterio que se ha ido desarrollando por inspiración del Espíritu Santo y bajo la luz de la palabra de Dios. Quien tiene que custodiar esto, en primer lugar, es el Santo Padre, los obispos,
que están en comunión con Él, los sacerdotes, los diáconos, es decir, todos los que tienen esta misión clerical de guiar, enseñar y ser los que santifican también al pueblo de Dios, en cuanto son mediadores de la gracia de los sacramentos. Pero ¿qué pasa si nosotros nos creemos dueños de la viña y queremos caer en el modernismo? Porque es más fácil. Es más fácil a veces acomodarse al mundo para que la iglesia pueda tener más adeptos, más gente sentada en las filas, y decir entonces ahora vamos a cambiar la doctrina de la iglesia para que en los tiempos modernos la gente que tiene otras costumbres, otras modas, se sienta mejor. Eso ya no es administrar la viña del Señor, sino es creerse dueño de la viña, para poder tener intereses y frutos cosechados para el propio egoísmo de los falsos pastores. Y es eso entonces a lo que Jesús se refiere hoy día. Hemos de cuidar la viña y protegerla porque es del Señor. Y a Él hay que devolverle los frutos, y a Él sea toda la gloria. Y para Él trabajamos. Somos operarios inútiles, somos administradores muy, muy deficientes, pero queremos servir al Señor. Queremos amarlo y queremos entregarle los frutos, entregarle estas ovejitas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado para que lleguen, ojalá todas o la mayoría, en buen estado a la meta, que es el reino celestial. Entonces, por eso hoy día nosotros pedimos por la iglesia, que está viviendo momentos de confusión, momentos de crisis en distintas posturas, distintos análisis que se hacen acerca justamente de la doctrina y del modo como se debe tratar a los cristianos en el mundo de hoy. Es cierto que hay que tratar a todos con amor. Dios vino a buscar a los pecadores y los trató con infinita misericordia, pero también Él entregó su vida en la cruz para poder salvarnos justamente de esos pecados y sacarnos de las tinieblas del error y concedernos la dicha de iluminar nuestra conciencia con el arrepentimiento de nuestros pecados para convertirnos y pasar a ser verdaderos hijos de Dios, libres y santos en su presencia. Entonces, así debemos actuar también todos los que somos pastores, papás, guías espirituales, en nombre de Jesús. Lo mismo, sacrificarnos por la viña, sacrificarnos por nuestros hijos, por todos los que debemos cuidar, para que así ellos también puedan dar buenos frutos viendo nuestra enseñanza correcta y nuestro buen ejemplo. Es un escándalo entonces para el mundo y sobre todo para los cristianos, especialmente aquellos que están conociendo la fe, los que son más débiles en la fe, ver que hay distintas posturas, que unos obispos opinan de una manera, otros de otra, que no haya claridad a veces en las respuestas a las legítimas dudas que se tiene sobre la doctrina y el trato pastoral a los cristianos, y toda esa confusión, ese dolor que está viviendo la Iglesia, ha de motivarnos a todos nosotros, los que somos las ovejas justamente, a rezar por los pastores, a pedir por ellos que el Espíritu Santo aclare sus mentes, sus corazones y les ayude a convertirse verdaderamente a la palabra de Dios, así como ellos rezan por nosotros y piden por nuestra conversión. Porque en definitiva, quien tiene que reinar es Cristo. Quien piensa que puede adueñarse de la viña, adueñarse de la iglesia y usarla para su propio provecho, se engaña a sí mismo. La parábola de Jesús termina diciendo claramente que la viña se le quitará a los malos viñadores o administradores y se le entregará a aquellos que hagan un buen trabajo, es decir, que sean fieles con el Señor y entreguen los frutos a su debido tiempo. A Jesús sea la gloria por los siglos de los siglos.